Habiendo ya presentado el mazo de Jaden, de Chaz, de Zane y últimamente el de Alexis, al final de ese profile dimos la información de que el siguiente mazo a presentarse, de los personajes de la primera temporada de Yu-Gi-Oh! GX en un contexto realista si fuera un mazo real, quiero recalcar eso, mazo real, presentaríamos el deck de Bastion Misawa. Ahora, Bastion tiene de hecho una de las historias más interesantes en cuanto a personajes en el anime, no en el sentido de que ya es un personaje interesante, tiene una muy buena historia detrás, sino que de hecho es un personaje que pasó de ser muy importante, de ser un gran duelista, de ser presentado incluso como uno de los personajes más importantes hacia adelante en la serie, a llegar a ser un personaje de hecho irrelevante, por así decirlo, tener un buen protagonismo durante la primera temporada, a pasar a ser, bueno, de hecho algo irrelevante quizás hacia la mitad de la segunda temporada, pero luego desaparecer de por sí en la tercera temporada, no tener ni un solo duelo, tener un par de apariciones y en la cuarta temporada simplemente no aparecer. Así que eso se puede decir con respecto a Bastion, pero durante la primera temporada sí de hecho demostró hartas cualidades con ser un gran duelista, ser bastante inteligente, ser de hecho uno de los mejores y bueno, la cara de lo que sería el dormitorio amarillo para los duelistas de primer año. Pero creo que estoy de hecho hablando un poco de más, así que no perdamos más tiempo y vamos con el mazo de Bastion Misawa. ¿Y dónde está el mazo? Aquí está, y como se darán cuenta ya no estamos usando el simulador de Edo Pro por el sentido de que, bueno, prácticamente presentamos los mazos en Edo Pro, pero luego los tenemos que importar a Dueling Book para tener un duelo con ellos, y que aparte durante las grabaciones es más estable usar Dueling Book para estos duelos y por lo tanto presentar los mazos en un programa y luego importarlos a otro para tener un duelo ahí es una pérdida de tiempo, así que desde ahora vamos a presentar y jugar ambos mazos y todos los duelos que tengamos hacia el final de la presentación de cada temporada los tendremos en Dueling Book. Eso y porque la licencia de Edo Pro venció, simplemente no lo puedo abrir porque mi computador ya no lo soporta. Pero bueno, no perdamos más tiempo y vamos con el mazo. Y como se darán cuenta, el mazo tiene distintos enfoques, pero hay uno que es más o menos básico, que es el enfoque en cuanto a la química, en cuanto a la ciencia de por sí, porque de hecho Bastion se demuestra ser un gran duelista y aparte ser casi superdotado, o creo que un genio de hecho. Pero bueno, ese es un enfoque que se muestra dentro de este mazo. Y claro, como están viendo no hay ninguna carta en el side deck debido a que las cartas exclusivas del anime, que eran guerreros Magneto que todavía no salen en la vida real, estas cartas todavía no existen ni siquiera en Dueling Book. Y para que hablar del TCG, así que bueno, pero son guerreros magnetos que existen solamente en el anime y que los videojuegos se tradujo a los guerreros magnetos de Yugi. Pero bueno, punto aparte, la primera carta a presentar es el Boss Monster de Bastion Misawa durante la primera temporada, que es el dragón de agua, que no puede ser invocado normal o especial, sino que puede ser invocado con la carta de Unión Acuosa. Bueno, ya veremos Unión Acuosa un poco más adelante, de hecho está ahí abajo. Y el ataque de los monstruos de fuego o Pyro en el campo se vuelve 0, y cuando esta carta es destruida y enviada al cementerio, selecciona 2 Hidrogedón y 1 Oxigedón en el cementerio y los invoca de forma especial, porque 2 moléculas de hidrógeno y 1 de oxígeno hacen agua, por eso. La siguiente carta a presentar... claro, y 2 copias. La siguiente carta a presentar son 3 copias de Hidrogedón, que de hecho esta carta tuvo presencia en el meta durante el año 2006, si es que no me equivoco. Bueno, hace bastante. Cuando esta carta destruye un monstruo oponente en batalla, lo envía al cementerio, invoca especial un Hidrogedón desde el mazo. Por lo tanto, destruye un monstruo y perfecto, podemos incluso hacer hasta otro ataque seguido. La siguiente carta es Oxigedón, y esta carta cuando es destruida en batalla por un monstruo Pyro y enviada al cementerio, inflige 800 puntos de daño a cada jugador, por el sentido de que el oxígeno provoca una combustión con el fuego, etc. La siguiente carta a presentar es la clásica Io-Sanryu, un dragón normal de nivel 7, 2100 de ataque, 2800 de defensa, para nada envidiable esa estadística. ¿Por qué está Io-Sanryu en este caso? Lo veremos con una carta que está en la siguiente fila. Hablando de la siguiente fila, 2 copias de Boss Rider. Si bien en la serie vimos solamente una copia de Boss Rider, en este sentido es un buen beater, así que obviamente va a estar a 2 en este caso. Lo vimos en el primer episodio, de hecho en el primer duelo de Bastion, cuando entró a la academia en un combo con Anillo de la Destrucción. De hecho, una movida literalmente sacada de Seto Kaiba de la serie original. Cartas que vimos en escenas de armado de mazo, en este caso Dragón Elemental. Este monstruo gana los siguientes efectos mientras haya monstruos de los siguientes atributos en el campo. Si es que hay otros monstruos de fuego, esta carta gana 500 puntos. Y si hay otros monstruos de viento, si esta carta destruyó en batalla a un monstruo del oponente, puede hacer un segundo ataque. Así que perfecto, y como hay de hecho una gran cobertura de elementos en el mazo de Bastion, por lo tanto puede tener esos efectos en algún momento. La siguiente carta es Maga Elemental. El mismo efecto que el dragón de los elementos con monstruos de viento, pero en este caso, si es que hay otros monstruos de atributo de agua, el control de esta carta no puede cambiar. De hecho, sensato, así que nada más que decir.
Una carta que, bueno, solamente vimos a una copia, pero en este caso hasta dos copias para rellenar un poco más. La carta de El Matemático, que de hecho tiene un efecto distinto en el anime. Cuando esta carta se invoca de forma normal, podemos enviar un monstruo de nivel 4 o menor del mazo al cementerio. Y cuando esta carta es destruida en batalla y mandada al cementerio, puedes robar una carta. La diferencia entre esta carta en la vida real y su versión del anime es que cuando esa carta es invocada, enviamos una carta del mazo al cementerio. Por lo tanto, un efecto un poco más resumido, quizás un poco más poderoso, pero bastante balanceado en la vida real si me lo preguntan. La siguiente carta es Carbonedón. Cuando esta carta batalla con un monstruo de fuego durante el cálculo de daño, esta carta gana 1000 puntos de ataque. Por lo tanto, puede subir hasta los 1800 puntos de ataque. Lo otro, podemos desterrar esta carta en el cementerio e invocar de forma especial de la mano o mazo un monstruo de nivel 7 o menor dragón normal en posición de defensa. Por eso es que está Io Sanrio en este caso, porque el carbón con suficiente presión podemos obtener diamantes. Ahora, en el anime tiene de hecho un efecto un poco más extraño, pero tiene que ver con el ambiente, quiero decir, o que tiene que ver de hecho con el contexto de la presión, porque su efecto solamente se puede activar cuando en el cementerio haya 10 cartas encima de Carbonedón. Por lo tanto, la presión de las 10 cartas presiona al carbón a que se convierta en diamantes. Bueno, ciencia, simplemente. También tenemos el monstruo ritual Litmus Doom Swordsman, que esta carta la vimos en el duelo con Jaden. Y bueno, de hecho el efecto del espadachín Litmus es que bueno, solamente se puede invocar con la magia ritual Litmus Doom, no es afectado por cartas de trampa y no puede ser destruido en batalla, y gana 3000 puntos de ataque, y defensa quiero decir, mientras una carta trampa esté en el campo. Y si esta carta invocada por ritual en el control de su dueño es destruida por una carta del oponente, podemos seleccionar una carta trampa en cualquier cementerio y colocarla en tu zona de magias y trampas. De hecho tiene un efecto moderado por así decirlo, y tiene juego de hecho con una carta que veremos un poco más abajo. Y el último monstruo que tenemos para presentar es White Magician Pikeru, que es prácticamente la carta Crash, por así decirlo, de Bastion, que lo vimos en solamente una escena de un capítulo de relleno, así que nada más que decir. 21 monstruos balanceados, nada más que decir. Pasemos a las magias. Litmus Doom Ritual, lo mismo que lo mismo que ya vimos, que es para invocar al espadachín. Y si esta carta está en el cementerio, puedes seleccionar un monstruo espadachín Litmus desde el cementerio, baraja esa carta y esta carta desde el cementerio al mazo y luego robas una carta. Solamente puedes activar este efecto, a ver si es que puedo pasar por ahí sin tocar otra carta. Ahí está. Solamente puedes activar este efecto de Litmus Doom Ritual una vez por turno. Ya, de hecho, si es que ambas cartas están en el cementerio por alguna razón, sirve para recuperar recursos y aparte aprovechar de robar uno. Una acuosa, ya la vimos, sacrificamos 2 hidrogedón y un oxigedón, quiero decir, no ixogedón, oxigedón. Invocamos de forma especial un dragón de agua de la mano, mazo o cementerio. Designador oscuro, lo vimos en una escena de armado de mazo si es que no me equivoco, pero bueno, declara el nombre de una carta de monstruos, esa carta está en el mazo del oponente, añades esa carta a la mano del oponente, quiero decir. ¿Tendrá usos? Quizás. Tifón espacio místico, staple de la época. Aleteo del dragón gigante, regresa un monstruo de nivel 5 o superior dragón que tú controles a tu mano, y si lo haces, destruye todas las magias y trampas en el campo. Hace juego perfectamente con Io Sanrio. Fósil viviente, activa esta carta seleccionando un monstruo de nivel 4 o menor en el cementerio, invócalo de forma especial y equípalo a esta carta. Bueno, y tiene todos los contraefectos que ya conocemos de Fósil viviente. La diferencia de efecto de esta carta, la vida real, con el anime es que en el anime se selecciona un monstruo cualquiera, no importa el nivel, no importa las condiciones, pero bueno, con los efectos, contraefectos que puede tener esta carta. Así que de hecho es un poco mejor en el anime, pero aún así es bastante buena en la vida real. Y de hecho que había bastante juego durante los primeros meses de la pandemia, que de hecho no recordemos eso. Son todas las magias y ahora vamos con las trampas del mazo. En este caso, bueno, tenemos a 3 copias, porque hay que ver las 3 copias, la carta que fue una gran contra las mayores estrategias de Jaden en el duelo con Bastion, que es, bueno, sello maldito del hechizo prohibido. Cuando se activa una carta de magia, descartamos una carta de magia, niega la activación y si lo hace, destrúyela. Y además, el oponente no puede activar cartas magia con el mismo nombre que la carta negada durante el resto del turno. Por lo tanto, en el duelo de Bastion con Jaden que pasó, Jaden activó polimerización, Bastion activó esta carta y Jaden no pudo jugar fusiones durante el resto del duelo. Y de hecho es curioso porque en el resto del duelo no vio más cartas de polimerización. Pero bueno, así que una carta bastante buena, quizás sea una muy buena carta en el torneo que haremos a final de mes o a principios del próximo, pero eso se verá a futuro. La siguiente carta, Anillo de la Destrucción, ya la conocemos, ya la vimos un montón de veces tanto en el anime como en... Bueno, no sé si la vimos tantas veces en los torneos de la serie original, pero aún así la vimos un montón de veces en el anime. Barrera de espíritu, mientras controlemos un monstruo no recibes daño de batalla,
y que de hecho esta es la carta con la que Bastion trató de hacer a su espadachín Litmus una carta invencible. Cilindro mágico en escenas de armado de mazos y Furin Kazan también en escenas de armado de mazos. Si hay boca arriba en el campo monstruos de viento, agua, fuego y tierra, y que de hecho tenemos casi todas las coberturas aquí mismo, aplica uno de los siguientes efectos: o destruye todos los monstruos que controle el oponente, destruye todas las cartas y magias que controle el oponente, descarta 2 cartas al azar de la mano del oponente o roba 2 cartas. Efecto bastante bueno y que de hecho se puede elegir cualquiera de esos 4 en determinadas situaciones. Así que gente, ese es todo el mazo de Bastion durante la primera temporada de Yu-Gi-Oh! GX, o bueno, la versión más realista del mazo de Bastion, que como la usaremos hacia el torneo que realizaremos al final de la presentación de todos los mazos. Así que díganme, ¿qué les pareció? De nuevo, el enfoque de este mazo más o menos es un enfoque más o menos científico, más o menos inteligente, pero también con unas estrategias que pueden tener sinergia una con otra. Pero aún así, como le puede ir a este mazo, se verá, como ya les dije, en unas cuantas semanas. Así que eso, gente, espero que lo hayan disfrutado. El siguiente mazo que veremos será el mazo de Cyrus Trousdale, así que ya pueden imaginarse cómo será ver a Cyrus y a los vehículos roides por ahí. Y esperemos que le vaya bien también. Así que eso, gente, de nuevo, muchas gracias por haber visto y bueno, supongo que ya llegué al final. Y sin nada más que agregar, me despido. Nos vemos en la próxima.